Hay momentos en la vida en los que nos vemos obligados a enfrentarnos a lo desconocido, momentos que redefinen todo lo que creíamos comprender. Durante más de 30 años, he dedicado mi vida a la iglesia, sirviendo fielmente, sin dudar jamás de mi vocación. Mi propósito era claro: guiar almas, administrar los sacramentos y defender las enseñanzas de Cristo. Nunca cuestioné la vocación que me había llevado al sacerdocio. Pero una mañana, algo cambió. Un peso inexplicable se apoderó de mi pecho, una inquietud que persistió mientras me preparaba para la misa. Recé más de lo habitual, sintiendo una urgencia en mi espíritu que no podía explicar. Mientras estaba ante el altar, dirigiendo a mi congregación en la adoración, la atmósfera cambió. En el preciso momento de la consagración, mi cuerpo me traicionó. Me quedé sin aliento, mi vista se nubló, y antes de que pudiera pedir ayuda, la oscuridad me envolvió. Las voces a mi alrededor se desvanecieron, y sentí que me desvanecía. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la iglesia. Flotaba, ingrávido, contemplando mi propio cuerpo mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para reanimarme. Pero no sentí miedo, solo una paz abrumadora, una paz como nunca antes había conocido. Entonces, fui atraído hacia arriba. Los muros de la iglesia desaparecieron y me rodeó una luz radiante, una luz tan viva y cálida que me llenó de un amor indescriptible. Y ante mí, emergiendo de la brillantez, estaba Jesucristo, no como una aparición, ni como una visión lejana, sino tan real como el suelo bajo mis pies. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese instante supe que lo veía todo, cada alegría, cada fracaso, cada secreto que había enterrado en lo más profundo de mi alma. No podía hablar, pero él me comprendía por completo. Entonces habló. Su voz no era solo sonido, era la verdad misma, resonando en mí como si hubiera estado escrita en mi ser antes de nacer. Aún no es tu hora. Esas palabras, llenas de autoridad y amor, me conmovieron profundamente. Quise preguntar por qué, suplicar comprensión, pero antes de que pudiera, la luz se expandió y ya no estaba en su presencia. En cambio, me encontré ante una visión que cambiaría mi vida para siempre. Lo que vi me conmovió profundamente. La iglesia, como siempre la había conocido, no era solo un conjunto de edificios y tradiciones. Estaba viva, una red de fe que abarcaba el mundo. Algunas iglesias resplandecían con el resplandor de la verdadera fe, mientras que otras titilaban como brasas moribundas. Y luego estaban aquellas que se habían oscurecido por completo, sumidas en sombras tan densas que parecían sofocar la presencia misma de Dios. Jesús me había mostrado la verdad. El mayor peligro para la iglesia no era la persecución externa, sino la decadencia interna. No eran los ataques de quienes se oponían a nuestra fe lo que más nos amenazaba, sino la lenta erosión de la fe desde dentro. La complacencia, las concesiones, la pérdida de devoción. Todo ello estaba convirtiendo a la iglesia en un cascarón vacío. Y en el centro de todo, luchando bajo una inmensa carga, estaba el Papa Francisco. Lo vi solo, rodeado de fuerzas invisibles que lo presionaban, susurrándole, intentando apartarlo de la verdad. Quise gritar, intervenir, pero me sentí impotente. La voz de Jesús volvió a oírse, con una orden, no una petición. Oren por él, oren por mi iglesia. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la visión empezó a desvanecerse. Sentí que me atraían, que la luz radiante se alejaba. Mi corazón anhelaba quedarse, comprender más, pero no me dieron opción. Caía, descendía rápidamente, y entonces dolor. Me ardían los pulmones, me dolía el cuerpo, y desperté en una cama de hospital, rodeada de voces llenas de alivio y asombro. Pero no era la misma. Lo que había visto, lo que me habían mostrado, dejó una huella imborrable en mi alma. Y supe, desde ese momento, que se me había encomendado una misión. ¿Me creerían? ¿Podría convencerlos de lo que había presenciado? Estas preguntas me atormentaban, pero en el fondo, sabía la verdad. No era mi responsabilidad hacérselo creer. Solo era mi deber hablar. Y así, comencé a contar mi historia. Desde que tengo memoria, he conocido mi propósito. Desde el momento en que sentí los primeros indicios de mi vocación,
comprendí que mi vida no me pertenecía. Era un don, destinado a dedicarse a algo más grande, a un llamado que superaba los deseos o ambiciones personales. El sacerdocio nunca fue simplemente una elección para mí. Fue una invitación divina, una que acepté sin dudar. A lo largo de las décadas, serví a la iglesia con una devoción inquebrantable, entregando mi alma a cada sermón, cada confesión, cada momento dedicado a guiar a los fieles hacia Dios. Nunca dudé de que este era mi lugar. Sin embargo, en esa fatídica mañana, algo dentro de mí cambió. Un peso indescriptible se apoderó de mí, y por primera vez en mi vida, sentí una inquietud inquebrantable. Desperté con una opresión en el pecho, un presentimiento inexplicable. No era miedo ni duda, sino urgencia, como si mi alma supiera algo que mi mente aún no comprendía. Me arrodillé junto a la cama, susurrando oraciones que había pronunciado 1000 veces, pero que transmitían una nueva intensidad, una desesperación que no comprendía. Cada fibra de mi ser me impulsaba a rezar por la iglesia, por mis compañeros sacerdotes, por el mismísimo Papa Francisco. Me temblaban las manos al aferrar el rosario. Cada cuenta se me escapaba entre los dedos, como granos de arena en un reloj de arena. Algo se avecinaba, lo presentía, pero por mucho que rezaba, no recibía ninguna revelación. Solo silencio, solo el eco de mi propia voz en la quietud de mi habitación. Mientras me vestía para la misa, el peso en mi corazón se acentuaba. Había realizado esta rutina cada mañana durante décadas. Las vestimentas sobre los hombros, las escrituras en la mano, el ritual familiar de prepararme para presentarme ante mi congregación. Pero esa mañana, cada movimiento se sentía más lento, cada paso más pausado. La quietud de la iglesia me envolvió al entrar, y me encontré deteniéndome un momento ante el altar, contemplando el crucifijo que había sido mi compañero constante durante mis años de servicio. ¿Había estado ignorando algo? ¿Había estado tan absorbido por el deber que no había escuchado la voz de Dios que me llamaba la atención? Las preguntas persistían en mi mente, pero antes de que pudiera buscar respuestas, llegó el primero de mis feligreses, y el tiempo de reflexión terminó. La misa comenzó como siempre, con el ritmo familiar de las oraciones y las escrituras llenando el espacio sagrado. Mi voz era firme, mis manos seguras al levantar el cáliz, ofreciendo el santo sacrificio con la misma devoción de siempre. Y sin embargo, bajo la solemnidad del momento, algo se conmovió en mi interior. El corazón me latía con fuerza, la respiración se me aceleró, y una fuerza invisible me oprimió, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto pesado. Apreté los puños alrededor del altar, esforzándome por mantener la concentración, por superar cualquier fuerza invisible que me aprisionara. Pero al llegar el momento de la consagración, todo cambió. Un dolor punzante me atravesó el pecho, robándome el aliento. Mi visión se nubló, las paredes de la iglesia se nublaron y oscurecieron mientras una oleada de mareo me invadía. Abrí la boca para pedir ayuda, pero no emití ningún sonido. Mis rodillas se doblaron bajo mí, y antes de que pudiera estabilizarme, el mundo se inclinó, y caí. Lo último que oí fue el jadeo colectivo de mi congregación. Voces que se alzaban alarmadas mientras la oscuridad me envolvía por completo. No era la muerte, al menos no como la había imaginado. No hubo una separación violenta, ni terror, ni forcejeo. En un instante estaba allí, y al siguiente, en otro lugar, suspendido, ingrávido, contemplando el cuerpo que acababa de dejar atrás. Debería haber tenido miedo. La lógica de mi mente me decía que este era el final, que había cruzado el umbral hacia lo desconocido. Pero en lugar de miedo, solo sentí paz. Una paz tan absoluta, tan distinta a todo lo que había experimentado, que apenas podía comprenderla. Los gritos de mis feligreses se desvanecieron, reemplazados por una quietud profunda y reconfortante. Vi cómo los paramédicos corrían a mi lado. Vi la desesperación en sus movimientos mientras trabajaban para traerme de vuelta. Pero supe, incluso en ese momento, que estaba fuera de su alcance. Ya no estaba atado al mundo que había conocido. Algo más me llamaba hacia adelante. Entonces, sucedió. Una fuerza como ninguna otra que hubiera conocido me empujó hacia arriba, alejándome de la escena de abajo. Los muros de la iglesia se disolvieron,
Las voces de los vivos se alejaron hasta no ser más que un eco. Y entonces, apareció la luz. No la luz dura y cegadora del sol, ni el frío resplandor de la iluminación artificial, sino algo diferente, algo vivo. Me rodeó, me llenó, me abrazó con una calidez que desafiaba las palabras, y en el centro mismo de ese resplandor, emergiendo de la brillantez, estaba Él, Jesucristo. No como una imagen lejana, no como una visión abstracta, sino tan real como la vida que había dejado atrás. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, supe, me conocían. Cada pensamiento, cada oración, cada duda, cada fracaso, Él lo vio todo. Y sin embargo, su mirada no estaba llena de juicio, sino de amor. Un amor tan puro, tan absorbente, que no pude hacer nada más que quedarme asombrada. Intenté hablar, pero antes de que pudiera formar una sola palabra, su voz llenó el espacio entre nosotros. No era solo sonido, era verdad, hablada desde lo más profundo de mi ser. Aún no es tu hora. Las palabras resonaron en mi interior, con una certeza indiscutible. No lo cuestioné. ¿Cómo podría? Su autoridad era absoluta, su presencia innegable, y sin embargo, había algo más en sus ojos, algo que me decía que mi viaje estaba lejos de terminar. No estaba destinada a quedarme, estaba siendo enviada de vuelta, pero antes de que pudiera regresar, antes de que siquiera pudiera empezar a entender por qué, la luz que nos rodeaba cambió, y me encontré en medio de una visión que me conmovió profundamente. En el momento en que la luz cambió, me sentí atraído a una nueva realidad, familiar y completamente extraña a la vez. Me encontraba en lo que parecía ser la esencia misma de la iglesia. No un edificio ni una institución, sino algo más profundo, algo espiritual. Se extendía por el mundo, latiendo con una energía indescriptible, como venas que llevaban la savia de la fe a millones. Algunas zonas brillaban con fuerza, con una luz fuerte e inquebrantable, pero otras titilaban débilmente, luchando contra la oscuridad que las invadía. Y luego, había lugares donde la luz se había apagado por completo, reemplazada por densas sombras que parecían sofocar cualquier rastro de presencia divina. No necesitaba que me explicaran lo que esto significaba. Lo comprendí en mi alma. La iglesia no solo estaba siendo atacada, sino que se estaba desintegrando desde dentro. Al girarme, vi figuras que emergían tanto de la luz como de la oscuridad. Había sacerdotes y obispos, cuyas túnicas reflejaban su fe, algunos radiantes, otros apagados, y algunos apenas distinguibles de las sombras que los rodeaban. Sus expresiones variaban. Algunos permanecían en reverencia, con las manos alzadas en oración, su devoción inquebrantable. Otros estaban preocupados, con la mirada fija en todas direcciones, como si buscaran algo perdido. Y luego estaban los que se daban la vuelta, de espaldas a la luz, con el rostro en una férrea rebeldía. Sentí un dolor en el pecho al comprender lo que estaba presenciando. La verdadera batalla por la iglesia no se libraba en grandes concilios ni mediante luchas externas. Se libraba en los corazones de sus líderes, en los tranquilos momentos decisivos donde la fe se mantenía o se abandonaba. Mi atención se centró en una parte particularmente tenue de esta visión espiritual, y al concentrarme, me encontré de repente en el mismísimo Vaticano. La transición fue instantánea, pero fluida, como si simplemente hubiera atravesado una puerta invisible. Las paredes eran como siempre las había conocido, ornamentadas, imponentes, llenas de historia. Pero algo era diferente. El aire mismo se sentía pesado, cargado de una fuerza invisible que oprimía el espacio como un peso invisible. Podía oír susurros, aunque no veía a nadie hablar. Se extendían por los pasillos, llenando cada corredor con una presencia que no era del todo visible ni del todo oculta. Seguí el sonido, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegué a una cámara, donde una figura solitaria permanecía sentada en silencio. Era el Papa Francisco. Estaba encorvado, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en profunda oración. Pero incluso en su quietud, pude verlo, la inmensa carga que soportaba. Su rostro llevaba las huellas de innumerables decisiones, cada una grabada en su alma.
y aunque sus labios se movían en silenciosa súplica, percibí la lucha en su interior. No solo dirigía la iglesia, luchaba contra fuerzas que la mayoría jamás vería. Fuerzas que susurraban verdades contradictorias, impulsándolo en direcciones opuestas. Entonces, por primera vez, las vi con claridad. Las sombras que lo rodeaban no eran humanas, ni demoníacas como yo las había imaginado. Eran algo más insidioso, algo engañoso. No chillaban ni arañaban, murmuraban, con voces suaves y persuasivas, tejiendo mentiras en medias verdades, distorsionando lo sagrado. Quise gritarle, advertirle, pero mi voz no se oyó en ese lugar. En cambio, otra voz habló, una que silenció todo lo demás. El peso de la iglesia es pesado. Muchos de mis pastores están luchando. Algunos permanecen fieles. Otros están engañados. Era Jesús. Aunque no podía verlo, sentí su presencia envolviéndome, sus palabras penetrando en lo más profundo de mi ser. Mi corazón se encogió al oír sus palabras, porque sabía que eran ciertas. Esta no era una batalla política ni de políticas. Era una batalla por el alma misma de la iglesia. Y la guerra ya se estaba librando, no con espadas ni decretos, sino con silencio, concesiones y la lenta erosión de la verdad. Me volví hacia el Papa y vi el precio que esta guerra invisible le había cobrado. No estaba solo, pero soportaba la lucha en soledad. Las fuerzas que lo rodeaban no cesaban, sus susurros implacables. Y entonces, una nueva comprensión me golpeó. No se trataba solo de él. Esta lucha se extendía mucho más allá de un solo hombre. Cada sacerdote, cada obispo, cada líder de la iglesia enfrentaba la misma batalla. Algunos se mantuvieron firmes, resistiendo las voces que intentaban desviarlos. Otros ya se habían rendido, su luz atenuada por la lenta y constante atracción del engaño. Y sin embargo, en medio de todo, vi algo que me dio esperanza. A pesar del peso que lo oprimía, a pesar de las fuerzas que actuaban en su contra, el Papa Francisco seguía orando, seguía buscando la guía de Dios. Y eso, más que nada, me dijo que la batalla aún no estaba perdida. La voz de Jesús volvió a resonar, suave pero firme. Oren por él, oren por mi iglesia. La orden fue clara, sin lugar a dudas. Sentí una urgencia creciente en mi interior, una necesidad imperiosa de hacer exactamente lo que él me había dicho. Pero al abrir la boca para responder, la visión cambió de nuevo. El Vaticano se desvaneció, y me encontré en un lugar desconocido. Una vasta sala llena de figuras enfrascadas en un acalorado debate. Sus voces chocaban, sus rostros reflejaban determinación, frustración, y en algunos casos, algo más peligroso, ambición. Entonces me di cuenta de que estaba presenciando algo crucial, algo que moldearía el futuro de la iglesia. Algunos de los hombres abogaban por el cambio, insistiendo en que la iglesia debía adaptarse al mundo o corría el riesgo de quedar obsoleta. Otros se mantuvieron firmes, declarando que la verdad no podía alterarse para satisfacer los deseos humanos. Pude ver su sinceridad, su convicción, pero también vi los motivos ocultos bajo algunas de sus palabras. No todos los que hablaban de progreso lo hacían con intenciones puras, y no todos los que hablaban de tradición lo hacían por amor a Cristo. Algunos buscaban el poder, utilizando el cambio o la resistencia como medios para un fin. La sala estaba dividida, pero nadie parecía darse cuenta de la verdadera batalla que se libraba. Creían que luchaban por la doctrina, por la teología, por la dirección de la iglesia, pero vi lo que no veían. Las fuerzas que obraban tras ellos, susurrando, presionando, influyendo. Giré la cabeza y vi a un grupo apartado del resto, con expresiones solemnes. Estos eran los que realmente comprendían. No discutían ni buscaban imponer su voluntad, simplemente oraban. Y mientras oraban vi algo increíble. La oscuridad que se aferraba a la habitación temblaba, como repelida por una fuerza invisible. Fue entonces cuando comprendí plenamente el peso del mandato de Jesús. La iglesia no necesitaba más debates, más concilios, más concesiones. Necesitaba guerreros de la oración, hombres y mujeres dispuestos a interceder por quienes no podían ver la batalla en la que estaban. Sentí un cambio en mi interior.
Había pasado años creyendo que mi función como sacerdote era enseñar, guiar y servir. Y así era. Pero ahora, veía que había algo aún más vital, algo sin lo cual la iglesia no podía sobrevivir: la oración. No solo oraciones rutinarias, ni palabras vacías pronunciadas por obligación, sino una intercesión verdadera, desesperada y ferviente, de esas que podían sacudir los cielos, de esas que podían cambiar el curso de una guerra que pocos siquiera sabían que estaba ocurriendo. Supe entonces que había sido enviado de vuelta por una razón. Esta era mi misión: despertar a quienes aún podían oír, convocar a los guerreros que resistirían, incluso cuando el mundo y la iglesia misma parecían tambalearse. Y, sobre todo, orar como si el futuro dependiera de ello, porque así era. Aún asimilaba el peso de la visión cuando el mundo a mi alrededor cambió de nuevo. Ya no estaba en la gran cámara donde se debatía furiosamente el futuro de la iglesia. En cambio, me encontraba en el umbral de algo mucho más profundo. Ante mí se extendían dos caminos, dos futuros, ambos con rumbo opuesto. El aire mismo estaba cargado de significado, como si la propia esencia de la realidad se hubiera doblado para acoger esta revelación. No necesitaba explicación. Sabía, con una comprensión indescriptible, que lo que veía era el destino de la iglesia. Un camino estaba bañado por una luz radiante, latiendo con una energía divina tan fuerte que me llenó el corazón de esperanza. El otro estaba envuelto en sombras, sin vida y frío, extendiéndose hacia una oscuridad tan profunda que parecía consumir todo lo que tocaba. Di un paso vacilante hacia adelante, atraído primero por el camino de la luz. En cuanto lo hice, la visión que tenía ante mí se agudizó. Vi las iglesias, no como simples estructuras, sino como faros, cuyo resplandor iluminaba el mundo. Los fieles las llenaban, no por costumbre ni obligación, sino por un hambre insaciable de Dios. El aire estaba cargado de oración, no del sordo murmullo de la rutina, sino del clamor crudo y desesperado de las almas que anhelaban la presencia divina. Los sacerdotes que vi eran inquebrantables, predicaban la verdad con fuego en sus voces, sin miedo a hablar del pecado, la redención y el llamado a la santidad. No había concesiones, ni dobleces de la doctrina para ajustarse a las exigencias del mundo, solo una devoción inquebrantable a Cristo, y el resultado fue innegable. La oscuridad que una vez había invadido a la iglesia fue rechazada, disipada por la pura fuerza de la fe. Se me llenaron los ojos de lágrimas al contemplar este futuro. No era un simple regreso al pasado, era algo más grande. La iglesia no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Su influencia se extendía más allá de sus muros, transformando vidas, reavivando el fuego de la fe en lugares que se creían perdidos. Los jóvenes no abandonaban sus creencias, lideraban la lucha, con una pasión incontenible. Las familias se mantenían unidas, padres y madres enseñando a sus hijos las verdades que una vez habían olvidado. La santidad ya no era un ideal abstracto, sino una realidad, vivida en los más pequeños actos de obediencia y las más grandiosas muestras de devoción. El mundo no dictaba a la iglesia dictaba al mundo, firme, inamovible, radiante en su propósito. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la visión se nubló y fui arrastrado hacia el otro camino. Un escalofrío me recorrió al avanzar, y lo que vi a continuación me llenó de una tristeza indescriptible. Este era el otro futuro posible de la iglesia, uno muy alejado del primero. Las grandes catedrales seguían en pie, pero estaban vacías, con las puertas cerradas, los santuarios abandonados. Las voces de los fieles habían sido silenciadas, no por la fuerza, sino por la indiferencia. No había oraciones que se elevaran al cielo, ni sermones que encendieran los corazones de quienes los escuchaban. Los sacramentos, antaño el alma misma de la iglesia, se habían convertido en meras formalidades, practicadas sin convicción, carentes de poder. La oscuridad que había visto infiltrarse antes no había sido repelida, lo había dominado todo. Donde antes había pasión, ahora solo había apatía. Los pocos que aún se consideraban creyentes lo hacían con vacilación, con su fe diluida hasta quedar irreconocible. Los sacerdotes que vi estaban cansados,
sus voces inseguras, sus enseñanzas comprometidas para evitar ofender. No había fuerza en sus palabras, ni fuego, ni convicción. Hablaban de amor, pero nunca de sacrificio, de aceptación, pero nunca de arrepentimiento. El mundo no había declarado la guerra a la Iglesia, simplemente la había absorbido, la había despojado de su poder y dejado solo un cascarón vacío de lo que una vez fue. Y lo más aterrador de todo era que nadie parecía darse cuenta. La Iglesia no había sido derrotada en la batalla. Se había desvanecido en la irrelevancia. Su ausencia apenas se reconocía. Un profundo dolor se apoderó de mi alma al observar esta desolación desplegarse ante mí. Quise gritar, despertar a la gente de su letargo, rogarles que vieran lo que habían perdido, pero nadie me escuchaba. Hacía tiempo que habían dejado de escuchar. La decisión ya estaba tomada. Y entonces, igual que antes, fui arrastrado. La visión se desvaneció hasta que me encontré de nuevo entre dos caminos. Durante un largo instante, simplemente me quedé allí, con el peso de lo que había visto presionándome como una carga insoportable. Y entonces, volví a oír su voz, firme y firme. ¿Qué camino elegirán? La pregunta no era retórica, era real. El futuro no estaba definido. La Iglesia aún no había llegado a su destino final. La comprensión me impactó como un rayo. Todo dependía de una decisión, no de un solo líder ni dictada por una fuerza externa, sino de la elección colectiva de los fieles. La Iglesia se convertiría en lo que su gente le permitiera ser. Orarían con sinceridad, desafiando la corrupción del mundo. O se doblegarían, rindiéndose poco a poco hasta que no quedara nada de la fe que una vez atesoraron. La decisión se estaba tomando, incluso ahora, en los corazones de los creyentes de todo el mundo. Y no era una decisión que se pudiera tomar a la ligera. Sentí una urgencia desesperada crecer en mi interior. Por eso me habían enviado de vuelta. No solo para contar una visión, sino para advertir, para despertar, para llamar a otros a elegir antes de que fuera demasiado tarde. La visión se desvaneció y sentí que me atraían de nuevo, que me atraían de vuelta a la realidad que había dejado atrás. El calor de la luz se atenuó y, por primera vez, sentí una sensación de tristeza, como si me arrancaran de algo infinitamente precioso. No quería irme, no quería regresar al mundo, a sus luchas, sus dudas, sus cargas incesantes, pero sabía que debía hacerlo. Mi tarea no había terminado. Mi misión apenas comenzaba. El corazón me latía con fuerza al caer, una sensación nunca antes vista, un descenso y un ascenso simultáneos, como si mi alma fuera empujada de vuelta a los confines de la mortalidad. Entonces, sentí dolor, un dolor abrasador y abrumador que me recorrió el cuerpo como fuego. Mis pulmones ardían mientras jadeaba en busca de aire, mi pecho subía y bajaba en ráfagas frenéticas e irregulares. Las cegadoras luces blancas de una habitación de hospital me rodeaban. Las voces de médicos y enfermeras eran un zumbido lejano en mis oídos. Había vuelto. El peso de mi cuerpo, el dolor en mis extremidades, el rápido pitido de las máquinas, todo era real. Había regresado al mundo de los vivos, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las visiones no habían sido sueños ni alucinaciones. Habían sido la verdad, dada no por mi bien, sino por el bien de la Iglesia. Y ahora, tenía que tomar una decisión. ¿Me quedaría callado, temiendo las dudas de los demás? ¿O hablaría, aunque nadie me creyera? Giré ligeramente la cabeza, con la garganta seca, mi voz apenas un susurro. Tengo que decírselo. Las palabras me resultaron más pesadas que cualquier otra que hubiera pronunciado. Y en ese momento, lo comprendí. Había recibido un mensaje que no podía ignorar. No importaba si me ridiculizaban, si dudaban de mí, si incluso mis compañeros sacerdotes me daban la espalda. Había visto lo que me aguardaba. Había visto lo que estaba en juego, y no me quedaría callado. Aunque solo una persona escuchara, aunque solo una alma se animara a actuar, valdría la pena, porque la batalla no había terminado. La decisión aún no se había tomado. Y mientras hubiera tiempo, mientras aún hubiera fe en el mundo, la esperanza persistía. Yacía en la cama del hospital,
con el cuerpo débil y la mente aturdida por todo lo que había presenciado. La realidad de mi regreso me envolvía como un manto pesado, sofocante e innegable. Las máquinas pitaban al ritmo de los latidos de mi corazón, un ancla al mundo que había dejado atrás. Esperaba sentir alivio por haber sobrevivido, pero en cambio, me sentía inquieto, agobiado por el peso de un conocimiento que no podía contener. ¿Cómo podría explicar lo sucedido? ¿Quién me creería si les dijera que había estado ante el mismísimo Cristo, que había visto el destino de la iglesia expuesto ante mis ojos? Me considerarían delirante. ¿Lo atribuirían a alucinaciones provocadas por mi estado cercano a la muerte? Las dudas se arremolinaban en mi mente, pero no eran nada comparadas con la convicción que ardía en mi alma. No podía permanecer en silencio. Al recuperarme, me enfrenté a la enormidad de mi tarea. La visión no había sido solo para mí. Era una advertencia, un llamado a la acción. Pero, ¿por dónde empezar? Incluso entre mis compañeros sacerdotes, la batalla por la verdad ya había comenzado. La había visto en la visión. Algunos aún se mantenían firmes, negándose a ceder a las mareas de cambio que buscaban diluir la fe, mientras que otros, quizás sin darse cuenta, se habían dejado llevar. Sería fácil descartar la corrupción dentro de la iglesia como algo distante, algo exclusivo de los altos rangos. Pero ese era el mayor engaño de todos. La erosión de la fe no comenzó en grandes concilios ni en conversaciones susurradas de poder. Comenzó en los pequeños momentos, en las concesiones hechas por comodidad, en la reticencia a defender la verdad por miedo al rechazo. Decidí empezar con mis allegados. Cuando me recuperé lo suficiente, hablé con otros sacerdotes, al principio con cautela, tanteando su fe. Esperaba escepticismo, y lo encontré. Algunos asintieron cortésmente, con expresiones cuidadosamente neutrales, reacios a desafiarme, pero igualmente reacios a considerar mis palabras. Otros me ignoraron de plano, atribuyendo mi experiencia al intento de la mente de racionalizar el trauma de morir. Pero también hubo quienes escucharon, sus ojos escrutando los míos, apretando sus rosarios con fuerza como si algo en su interior anhelara escuchar lo que decía. No cuestionaron si lo que había visto era real. Ya sabían, a su manera, que algo andaba muy mal. Y fue a estas almas a quienes dirigí mis esfuerzos. La noticia de mi testimonio se difundió al principio silenciosamente, en susurros entre quienes aún se aferraban a una fe inquebrantable. Los feligreses me buscaban, algunos con curiosidad, otros con una esperanza desesperada. Muchos me dijeron que también lo habían sentido, el lento desmoronamiento de algo sagrado, la insidiosa sensación de que la iglesia que amaban estaba cambiando de maneras que no podían comprender del todo. Algunos hablaron de sacerdotes que ya no predicaban el arrepentimiento, que evitaban verdades difíciles en aras de la inclusión. Otros me dijeron que la oración se había convertido en una idea de último momento, una mera tradición en lugar de un salvavidas. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que no estaba solo en mi dolor. Los fieles estaban despertando, pero aún no sabían qué hacer con su inquietud. Los insté a volver a la oración, no a las recitaciones rutinarias a las que se habían acostumbrado, sino a la oración verdadera y ferviente, la que estremece los cielos, la que repele la oscuridad. Muchos dudaban. Les habían enseñado que la oración era un acto pasivo, una devoción privada, no un arma. Pero yo sabía que no era así. Había visto el poder de la oración en mi visión. La había visto contener las sombras que se cernían cuando todo lo demás había fallado. Así que les enseñé. Reuní a quienes escucharían y les mostré cómo orar como si el destino de la iglesia dependiera de ello, porque así era. Y algo increíble sucedió. Lenta y silenciosamente, la luz comenzó a regresar. La oposición no tardó en aparecer. Al principio fue sutil. Comentarios de compañeros sacerdotes que me decían que me estaba volviendo demasiado intenso, que debía ser cauteloso con mi forma de hablar. Me advirtieron que no alarmara a los fieles, que no creara un miedo innecesario. Me dijeron que la iglesia había pasado por cosas peores, que debía confiar en la jerarquía para que nos guiara. Pero yo sabía que no era así. Había visto a dónde conducía la complacencia, así que me negué a callar. Seguí hablando, enseñando,
animando a quienes estaban dispuestos a plantar cara. Y por eso, me encontré con resistencia. Invitaciones que antes me llegaban libremente fueron repentinamente revocadas. Mi nombre fue discretamente excluido de reuniones donde antes habría sido bienvenido. No hubo una condena abierta, solo silencio. El tipo de silencio diseñado para marginar a alguien sin necesidad de decir por qué. Había esperado esto. Cristo mismo había sido rechazado por quienes deberían haberlo conocido mejor. Su mayor oposición no había venido de afuera, sino de aquellos dentro de su propia comunidad religiosa. Me reconfortó ese conocimiento, aunque el dolor del aislamiento aún me dolía profundamente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Aquellos que habían comenzado a escuchar, aquellos que habían oído mis palabras y las habían sentido conmover algo profundo en sus almas, no me abandonaron. Al contrario, se volvieron más valientes. Recibí cartas, mensajes, visitas de personas que habían comenzado a orar con fervor, que habían reunido a sus familias para regresar a la fe con renovado fervor. Algunos eran sacerdotes, jóvenes e inseguros, que buscaban orientación sobre cómo mantenerse firmes cuando tantos a su alrededor vacilaban. Otros eran hombres y mujeres comunes, madres y padres que habían visto lo que estaba sucediendo con la iglesia y se negaban a dejar que sus hijos heredaran una versión diluida de la verdad. Entonces comprendí que no estaba solo. La oscuridad aún no había triunfado. Aún había quienes ardían con un fuego inextinguible. Y aunque éramos pocos, no carecíamos de poder. La oración era nuestra mejor arma, pero también lo era la verdad. Así que seguí hablando, sabiendo que el precio solo sería mayor. No me importaba. Si Cristo mismo me había mostrado lo que estaba en juego, ¿cómo podía hacer menos que darlo todo en la batalla? Estaba listo. La guerra no se avecinaba. Ya estaba aquí. Y yo, por mi parte, no me quedaría de brazos cruzados. Desperté a la mañana siguiente con un peso en el pecho, más pesado que antes. Aunque mi cuerpo sanaba, mi espíritu estaba inquieto. Los recuerdos de lo que había visto, de lo que me habían mostrado, latían en mi mente con una intensidad implacable. No podía apartarlos, ni quería hacerlo. Sabía con absoluta certeza que había recibido esta visión por una razón. Pero ¿por dónde empezar? ¿Cómo podría transmitir a los demás la gravedad de lo que había experimentado? Recurrí a la oración, el único refugio que conocía. Arrodillada junto a mi cama de hospital, cerré los ojos y dejé que mi alma clamara a Dios. «Muéstrame qué hacer», susurré, mi voz apenas más que un suspiro. Y en el silencio que siguió, sentí una respuesta, no en palabras, sino en una convicción profunda e inquebrantable. Tenía que hablar. Sin importar el costo, tenía que contar lo que había visto. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Más tarde ese día, un compañero sacerdote me visitó con una expresión indescifrable. Conocía al padre Gabriel desde hacía años. Había compartido innumerables conversaciones con él sobre teología, fe y el estado de la iglesia. Pero esto era diferente. Se sentó a mi lado con los dedos entrelazados y el ceño fruncido pensativo. «¿Viste algo?», dijo finalmente. No era una pregunta. Dudé solo un momento antes de asentir. No tenía sentido negarlo. Se inclinó hacia mí con la voz más baja. «Cuéntamelo». Y así lo hice. Le conté todo. El momento en que me desplomé, la paz que sentí al dejar mi cuerpo, la presencia de Cristo, la visión de los dos posibles futuros de la iglesia. Esperaba dudas. Esperaba que buscara una manera de racionalizar mi experiencia. Pero en cambio, escuchó, sin apartar la mirada de la mía, con el rostro indescifrable. Cuando terminé, el silencio se extendió entre nosotros. Entonces, exhaló, frotándose la cara con una mano. «No eres el único», murmuró. Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?». Dudó, como si sopesara sus palabras. «Hay otros, sacerdotes, laicos, gente que lo ha sentido. Puede que no hayan tenido una visión como la tuya, pero saben que algo anda mal. Ven las grietas que se forman, el cambio en la iglesia. Simplemente no saben qué hacer». Mi pulso se aceleró. Lo había sospechado, pero oírlo confirmado me envió una sensación de urgencia por todo el cuerpo.
No estaba solo. El peso de esta revelación no era mío para soportarlo solo. Había otros que podían ver, otros que estaban dispuestos a soportarlo. La pregunta era, ¿seríamos suficientes? Salí del hospital una semana después, físicamente débil, pero espiritualmente más fuerte que nunca. El mundo exterior se sentía diferente, aunque sabía que no había cambiado. Era yo quien había cambiado. Los colores parecían más nítidos, las voces más claras, como si hubiera estado viendo a través de una niebla toda mi vida sin darme cuenta. Cada conversación, cada noticia, cada comentario fugaz parecía confirmar lo que había visto en mi visión. La iglesia estaba en una encrucijada, y la mayoría ni siquiera se daba cuenta. Regresé a mi parroquia, pero las cosas no podían volver a ser como antes. No podía simplemente retomar mis tareas como si nada hubiera pasado. Había recibido un mensaje, y ahora tenía que decidir cómo compartirlo. Al principio, hablé con cautela. En las homilías, entretejí mi testimonio con enseñanzas sobre la oración, la fe y la vigilancia. Animé a mis feligreses a fortalecer su vida espiritual, a volver a la confesión, a sumergirse en las Escrituras. Algunos respondieron con entusiasmo, pues sus corazones ya anhelaban una fe más profunda. Otros asintieron cortésmente, pero permanecieron impasibles. Y algunos se resistieron. «Padre, ¿no es esto un poco excesivo?», preguntó un feligrés después de misa un día, con preocupación en la mirada. «Tenemos que tener cuidado de no asustar a la gente». Las palabras me dolieron, no por su dureza, sino porque entendí de dónde provenían. Miedo a la incomodidad, al cambio, a enfrentar la verdad. Pero no podía permitirme suavizar el mensaje. Si Cristo mismo me había mostrado la realidad de lo que se avecinaba, ¿quién era yo para diluirla? La oposición no tardó en llegar. Algunos en la diócesis empezaron a murmurar sobre mí, preguntándose si mi experiencia cercana a la muerte me había dejado confundido, inestable. Escuché las advertencias, sutiles al principio, luego más directas. «Ten cuidado», me aconsejó un compañero sacerdote una tarde. «La gente está hablando». Sostuve su mirada, buscando cualquier señal de burla o malicia, pero no había ninguna, solo preocupación. No dudaba de mí, pero temía por mí. Y con razón. La iglesia siempre había sido un lugar de refugio, pero también un lugar de política, de palabras mesuradas y expectativas tácitas. Quienes hablaban con demasiada audacia, quienes desafiaban el statu quo, a menudo se veían marginados. Pero yo ya había tomado mi decisión. No podía dar marcha atrás. Pasaron las semanas y comencé a verlo con claridad. Había dos tipos de personas dentro de la iglesia: quienes presentían la tormenta que se avecinaba y quienes se negaban a verla. Los primeros estaban despertando, atraídos por un instinto que no podían explicar del todo. Regresaban a la oración con renovado fervor, con el corazón inquieto pero decidido. Los segundos se aferraban a la comodidad, resistiéndose a cualquier insinuación de que la iglesia pudiera estar en peligro. Se tranquilizaban con frases familiares: «Dios se encargará de todo. La iglesia ha sobrevivido a cosas peores. Estás exagerando». Y sin embargo, las señales estaban por todas partes. Disminución de la asistencia a misa. Sacerdotes que predicaban la tolerancia, pero evitaban hablar del pecado. Un creciente énfasis en la aceptación social, en lugar de la transformación espiritual. Todo estaba sucediendo, tal como lo había visto. Sabía que mi tiempo de advertencias silenciosas había pasado. Necesitaba ser más directo. Reuní a un grupo pequeño: feligreses, compañeros sacerdotes, cualquiera dispuesto a escuchar. Nos reunimos en privado, lejos de distracciones, y les conté todo. Algunos lloraron, otros permanecieron en silencio, atónitos, pero cuando terminé, la reacción fue unánime. ¿Qué hacemos? Era la pregunta que había estado esperando, porque no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros. El destino de la iglesia no se decidiría mediante un concilio ni un decreto, se decidiría en los corazones de los fieles. Si queríamos salvarla, teníamos que luchar. Nuestras armas no serían discusiones ni protestas, serían la oración, el sacrificio,
un compromiso inquebrantable con la verdad. No buscaríamos el conflicto, pero no nos rendiríamos. La iglesia necesitaba guerreros, no de la violencia, sino de la fe. Y así comenzamos. Reuniones de oración, ayuno, confesión, fortaleciéndonos espiritualmente, preparándonos para lo que vendría. Algunos nos llamarían extremistas, otros se burlarían de nosotros, pero a mí no me importaba. Había visto acercarse la oscuridad, también había visto la luz. El futuro aún no estaba escrito, pero se nos había dado una opción. Y yo ya había tomado la mía. Cuanto más orábamos, más claras se volvían las cosas. No se trataba solo de un debate teológico ni de un cambio cultural. Era una batalla, y se libraba en reinos invisibles mucho antes de manifestarse en el mundo físico. La oscuridad que había visto en mi visión no era simbólica, era real. Se movía sutilmente, infiltrándose en la iglesia no con una destrucción repentina, sino con una erosión gradual. Concesiones por aquí, silencio por allá, una reticencia a desafiar lo que antes era impensable. Y, sin embargo, contra esta marea de engaño, vi surgir algo más, la fe, una fe verdadera e inquebrantable. Aquellos que antes habían sido tibios ahora estaban ardiendo. Cuanto más orábamos, cuanto más buscábamos los sacramentos, más fuertes nos hacíamos. Pero también lo hizo la resistencia. No era una persecución abierta, al menos no todavía. Era algo más insidioso. Mis compañeros sacerdotes, que antes me habían recibido con calidez, ahora dudaban, como si no estuvieran seguros de si debían ser vistos hablando conmigo. Las invitaciones a reuniones dentro de la diócesis desaparecieron silenciosamente. Mis homilías fueron examinadas, cuestionadas. «Ten cuidado», advirtió uno de mis superiores. «Dicen que estás causando división». División. La palabra me impactó. Cristo mismo había dicho que no había venido a traer paz, sino espada. Había advertido que la verdad dividiría, que obligaría a elegir. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo. Los fieles se veían obligados a elegir, mantenerse firmes o ser arrastrados. Sentía que la tensión aumentaba cada día. Quienes me apoyaban empezaban a experimentar la misma resistencia. Algunos eran cuestionados en sus trabajos por hablar demasiado abiertamente de su fe. Otros se veían excluidos de círculos donde antes eran bienvenidos. Algunos sacerdotes que me habían apoyado en privado ahora mantenían las distancias. Y, sin embargo, nada importaba. La oposición solo confirmaba lo que ya sabía. Al enemigo no le importaban los que permanecían pasivos, solo luchaba contra los que se resistían. Y resistiríamos. Una tarde, mientras estaba sentado en la tranquilidad de mi parroquia, un joven seminarista vino a verme. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas al sentarse frente a mí. «Padre», dijo, con una voz apenas susurrante, «no sé qué hacer». Había oído mis palabras, había visto la creciente división en la iglesia, y ahora se enfrentaba a una decisión. «Quiero servir a Dios», continuó, «pero veo lo que está pasando. Ya no quieren sacerdotes como tú». Su temor no era infundado. Muchos seminarios habían cambiado su enfoque, priorizando la inclusión sobre la doctrina, la adaptación sobre la tradición. Quienes hablaban con demasiada vehemencia sobre el pecado, el arrepentimiento o la necesidad de una guerra espiritual eran discretamente desanimados, reorientados o, peor aún, obligados a marcharse. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. «Debes decidir ahora», le dije. «O servirás a Cristo o servirás al mundo. No puedes hacer ambas cosas». Me miró, con la incertidumbre luchando contra la convicción en sus ojos. «Me expulsarán», admitió. «Si hablo como tú, no me ordenarán». Asentí. «Entonces debes estar dispuesto a perderlo todo por la verdad». Las palabras me pesaron más que nunca. Este era el precio. Esta era la prueba. Y no sería la última vez que tuviera que decirlas. Cuanto más pasaba el tiempo, más veía surgir los patrones. La iglesia se estaba dividiendo, no por designio humano, sino por algo más profundo. Quienes aún se aferraban a la verdad estaban siendo excluidos. Su presencia era indeseable en lugares donde se había arraigado la transigencia. La ilusión de unidad se estaba desmoronando.
Y sin embargo, ya no le temía. Cristo no nos había llamado a la unidad a costa de la verdad. Nos había llamado a permanecer fieles, sin importar el costo. Y así, seguimos adelante. Oramos con más ahínco. Ayunamos más. Las confesiones aumentaron. Familias que antes habían dejado que su fe se desvaneciera, ahora comenzaban a reconstruirla. Nos preparamos para lo que se avecinaba, no como el mundo se prepara para la batalla, sino como lo hicieron los santos antes que nosotros. Algunos lo llamaron radical. Yo lo consideré necesario. El tiempo de la comodidad había pasado. El tiempo de las medias tintas había terminado. Si queríamos resistir, teníamos que hacerlo con firmeza. Y entonces, algo sucedió. Empecé a escuchar historias, no solo de mi parroquia, sino de todo el mundo. Pequeños focos de resistencia, grupos de creyentes fieles que veían lo mismo, sentían la misma urgencia. Ellos también habían empezado a prepararse. El movimiento no estaba organizado en un sentido humano. No había un líder, ni una gran estructura. Era algo más profundo, algo dirigido por Dios mismo. Y entonces supe que no solo luchábamos por aferrarnos a lo que teníamos, estábamos siendo llamados a construir algo nuevo. Los ataques se intensificaron. Recibí advertencias, algunas sutiles, otras directas. Deja de hablar así. Estás sembrando división. Estás causando un miedo innecesario. Escuché, pero no me detuve. ¿Cómo podría? El futuro ya estaba trazado ante mí. El camino del compromiso, de la lenta decadencia, solo me llevaba a la muerte. Y no iba a recorrerlo. Algunos sacerdotes que antes habían permanecido en silencio comenzaron a hablar. Al principio despacio, con cautela. Pero al ver lo que sucedía, sus voces se hicieron más fuertes. No era una rebelión, era un regreso. Un regreso a lo que siempre había sido verdad. La Iglesia no estaba destinada a doblegarse ante el mundo. Estaba destinada a ser una luz en la oscuridad. Y si eso significaba enfrentar el rechazo, que así fuera. Los fieles también comenzaron a despertar. Padres retiraron a sus hijos de las escuelas que buscaban reformar sus creencias. Hombres y mujeres renovaron su compromiso con una vida de santidad, rechazando las tentaciones que una vez adormecieron sus espíritus. Las filas para confesarse se alargaron. Las reuniones de oración, que antes eran escasas, ahora estaban abarrotadas. No estábamos solos. La luz seguía brillando. Y mientras brillara, habría esperanza. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. La decisión, que una vez había sido sutil, ahora se volvía inevitable. Nadie podría permanecer en el medio por mucho más tiempo. La ilusión de neutralidad se desvanecía. Cada creyente tendría que decidir su postura. Los días de la fe pasiva estaban llegando a su fin. Así que me preparé para lo que vendría. Sabía que decir la verdad tendría consecuencias. Sabía que perdería más amigos, más oportunidades, más consuelos. Pero ya había muerto una vez. ¿Qué podría arrebatarme el mundo ahora? Las líneas de batalla estaban trazadas. Había llegado el momento de elegir. ¿Resurgiría la Iglesia, purificada y más fuerte? ¿O se desvanecería en la nada, engullida por la oscuridad que buscaba consumirla? No sabía la respuesta. Pero de una cosa estaba seguro. Había hecho mi elección. Y no volvería atrás. Los días pasaban, y el peso de lo que estaba sucediendo solo se hacía más pesado. Más personas acudían a mí, algunas en busca de consuelo, otras en busca de respuestas. Muchas simplemente querían entender. «Padre», me preguntó una mujer después de misa con la voz temblorosa, «¿por qué siento que todo está cambiando?» No se refería al mundo, se refería a la Iglesia. Pude ver la preocupación en sus ojos, la confusión, el miedo silencioso que se había instalado en tantos corazones. «Porque así es», le dije con sinceridad. «Estamos siendo probados». Las palabras no pretendían asustarla, pero sabía que lo harían. La verdad no siempre era reconfortante. Y sin embargo, a pesar de su miedo, vi algo más en su mirada. Determinación. Quería luchar. Quería mantenerse firme. Cada vez con más frecuencia, veía este mismo despertar. Familias que antes se conformaban con una fe superficial, ahora buscaban algo más profundo.
Hombres que habían dejado de lado sus responsabilidades espirituales recuperaban su rol como líderes espirituales. Jóvenes, desilusionados por un mundo que no les ofrecía nada sustancial, volvían a Dios con un anhelo que no había visto en años. Las grietas en la iglesia se habían revelado, pero en lugar de dispersarse por temor, los fieles estaban dando un paso al frente. Era un fuego que llevaba mucho tiempo ardiendo bajo la superficie, esperando el momento oportuno para encenderse. Y ahora se estaba extendiendo. Pero la resistencia también se fortaleció. Algunos dentro de la iglesia vieron lo que estaba sucediendo y buscaron sofocarlo. «Estás atemorizando a la gente», me dijeron más de una vez. «Estás dividiendo a los fieles». Pero yo no los estaba dividiendo. La verdad era que la luz no divide, solo revela. Y lo que se estaba revelando ahora era inevitable. Las fronteras se estaban volviendo más claras. Y pronto, todos tendrían que elegir. Una noche, arrodillado en oración, me hice la pregunta que me ardía en el corazón desde mi regreso. «Señor, ¿qué debo hacer?» Había hablado, advertido, había reunido a quienes escucharían. ¿Pero era suficiente? ¿Podría ser suficiente alguna vez? El silencio llenó el aire a mi alrededor, denso pero no vacío. Y entonces, una respuesta, no en palabras, sino en certeza. Sigue adelante, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas. Supe entonces que no habría ninguna gran señal, ninguna revelación final que me indicara que mi tarea estaba completa. Esta no era una misión con un fin definido. Era una guerra que se libraría cada día, a cada instante, hasta el último aliento. Así que hice lo que sabía que debía hacer. Me fortalecí para las pruebas que me esperaban. Profundicé mi vida de oración y me entregué más plenamente a los sacramentos. Me rodeé de quienes estaban dispuestos a luchar a mi lado, que comprendían que no se trataba de salvar una institución, sino de salvar almas. Y sin embargo, sabía que me esperaban pruebas aún mayores. Lo que empezó como un rumor, pronto se convertiría en algo más sonoro. La iglesia estaba cambiando. El mundo observaba, y la presión para conformarme solo se intensificaría. Pero yo había tomado mi decisión, y sabía que muchos otros también. Estábamos listos. El momento llegó antes de lo esperado. La iglesia se encontraba en un punto de inflexión, y el peso del compromiso presionaba con más fuerza que nunca. Se tomaban decisiones, se emitían declaraciones, todo bajo la apariencia de progreso, unidad y adaptación. Pero lo vi como lo que era, un punto de inflexión, el momento que determinaría el camino que tomaría la iglesia. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que por eso me habían enviado de vuelta, para estar presente en este momento, para hablar ahora, mientras aún había tiempo. ¿Pero sería suficiente? No lo sabía. Solo sabía que tenía que intentarlo. El mundo observaba, los fieles esperaban, y la batalla apenas comenzaba. Me paré ante mi congregación, con el peso del viaje apretándome el pecho. Había dicho la verdad, les había advertido, pero ahora la decisión era suya. Ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa podía decidir por ellos. El futuro de la iglesia no se decidiría en altos concilios ni en negociaciones en voz baja. Se decidiría en los corazones de los creyentes, en los momentos de tranquilidad en que eligieran mantenerse firmes o alejarse. Había visto lo que se avecinaba, y sabía, sin duda alguna, que se nos estaba acabando el tiempo. Este no es solo un momento histórico. Este es el momento, un punto de inflexión para la iglesia, para la fe, para cada uno de nosotros como individuos. El engaño está aquí, envuelto en palabras que suenan justas, disfrazándose de misericordia, progreso e inclusión. Pero la verdad no cambia. No puede reescribirse para ajustarse a los deseos humanos. Y quienes permanecen fieles deben estar listos para resistir, cueste lo que cueste. Así que te pregunto ahora, como me lo he preguntado todos los días desde que regresé, ¿qué elegirás? ¿Permanecerás en silencio esperando que pase la tormenta? ¿O aceptarás el llamado? ¿Te entregarás plenamente a Cristo y te prepararás para lo que viene? No hay término medio. No hay lugar seguro donde esconderse. O defenderás la verdad, o serás arrastrado por la marea de engaño que crece cada día.
Los invito ahora a volver a la oración. No a las oraciones pasivas y superficiales a las que nos hemos acostumbrado, sino a las que mueven montañas. Regresen a los sacramentos, confiesen sus pecados, reciban la Eucaristía con reverencia, lean las Escrituras, ármense con la palabra de Dios, porque los días venideros lo exigirán, y sobre todo, no tengan miedo. Sabemos cómo termina esta batalla. La victoria ya está ganada, pero hasta que llegue ese momento final, debemos luchar. Si este mensaje conmovió tu corazón, si sientes la urgencia de este momento, no dejes que se desvanezca. Actúa ahora. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. No recorras este camino solo. Comparte este mensaje. Llama a otros a volver a la fe. Debemos permanecer unidos, como un solo cuerpo, una sola iglesia, resistiendo a la oscuridad. Quiero que sepas que no estás solo. Donde quiera que estés, sea lo que sea que estés enfrentando, recuerda que estoy orando por ti. Y te pido que hagas lo mismo. Ora por mí. Ora por nuestros sacerdotes. Ora por la iglesia. Y ora por las innumerables almas que aún no han visto la batalla que les espera. Nos vemos pronto. Hasta entonces, manténganse fuertes, fieles y nunca dejen de buscar la verdad.